Bien, hermanos, buenas noches. Les saludamos a cada uno de ustedes, hermanitos, en el lugar donde están. Y saludamos también a cada uno de los amigos, amigas que se han conectado en esta noche. Día miércoles, culto de oración, culto de estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ubiquen, por favor, en sus Biblias el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 10. Ya hemos hablado bastante de la doctrina de que uno es justificado, redimido, reconciliado, salvado por la fe en Cristo Jesús. En efecto, cuando uno se arrepiente y pone su fe, viene a morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en esa vida regenerada, o también pudiéramos decir, en ese nuevo creyente, va haciendo su obra de transformación, de renovación de mente, de corazón, y lo va conformando a la imagen de Cristo Jesús. Hemos hablado bastante de estos fundamentos, de estos principios, de estas doctrinas. Ahora ya estamos en la parte práctica, en la parte práctica. Y Pablo en la parte práctica ya ha dicho, anden en el Espíritu, anden controlado por el Espíritu. ¿Cómo se ve a una persona cuando está andando en el Espíritu? Esa persona que anda en el Espíritu, controlado por el Espíritu. Sin embargo, sí es cierto que el Espíritu Santo también allí se alimenta, va en concordancia con la palabra del Señor. Anden en el Espíritu Santo. Una persona anda en el Espíritu Santo cuando esta persona obedece a la palabra de Dios por encima de sus deseos. Todos tenemos deseos carnales, todos tenemos deseos pecaminosos. Pero una persona que ande en el Espíritu, que es controlado por el Espíritu, que es movido por el Espíritu, en obediencia a la palabra de Dios, va por encima de sus deseos. ¿Quién es una persona carnal? Porque el capítulo 5, versículo 16, haciendo un repaso, diría allí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es una persona carnal? Cuando una persona es carnal, cuando hace deseo, cuando hace caso, obedece a sus deseos pecaminosos por encima de la palabra de Dios. De eso hemos hablado. El día domingo hemos hablado cómo restaurar a un hermano. Si bien es cierto, un hermano es sorprendido en un pecado, un creyente, un hijo de Dios no practique el pecado. No practique el pecado, pero sí puede ser sorprendido por el pecado. Entonces, ¿cómo debe de ser restaurado este hermano? Y la palabra de Dios va a decir, en la restauración de este hermano que ha sido sorprendido por el pecado, los responsables de restaurarle, los responsables de ayudar a ese hermano es toda la iglesia. Específicamente el quien conoce del caso del hermano, conoce su situación pecaminosa, su tendencia pecaminosa, pero los llamados somos todos, todos, todos. Ya no solamente el pastor. Hemos hablado de forma práctica allí, hay que levantarle, hay que sostenerle y hay que edificarle con la palabra del Señor. Ahora entramos a otra parte práctica y miren allí en el versículo 6, observen en sus Biblias. Miren el versículo 6. Versículo 7, perdón, 6, 7. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hoy día vamos a hablar, hermanos, de la ley divina, de la ley divina, de la siembra y de la cosecha. Vamos a hablar de ese tema. Es una ley universal. Lo que uno siembra, cosecha. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre nuestro, bendiga este tiempo, por favor. Padre, ayúdanos a entender que todo pecado trae consecuencia. Es cierto que tú perdonas, es cierto que tú limpias, pero sin embargo, Señor, las consecuencias quedan. Lo que uno siembra, desgraciadamente, Señor, cosecha. Pero también si uno siembra lo bueno, Señor, gracias a ti podemos sembrar y si sembramos lo bueno, cosecharemos lo bueno. Señor amado, ayúdanos, danos discernimiento, Padre, para entender tu palabra y aplicarlo a las diferentes áreas de nuestra vida. Y a la misma vez también te suplicamos, Señor, que podamos caminar, ser movido cada día por el Espíritu Santo y no por nuestros deseos carnales. Somos conscientes, cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, somos conscientes de nuestra tendencia pecaminosa, de nuestros deseos carnales, pero que tu Espíritu Santo, Señor, en obediencia a tu palabra y nosotros también sensibles, podamos sembrar, Señor, lo bueno para cosechar lo bueno. Bendiga este tiempo. Suplicamos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el tema, aquí ya está, como siempre, la ley divina de la siembra y la cosecha. Es una ley universal. Si usted siembra plátano, ¿qué va a cosechar? Plátano. Si usted siembra una plantita ahí de manzana, ¿qué va a cosechar? Manzana. Si siembra una planta allí de papaya, ¿qué va a cosechar? Papaya. Papaya. Ya, entonces, es una, es una ley universal. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras pecado, ¿qué vas a cosechar? Las consecuencias de ese pecado. Entonces, uno tiene que saber qué estoy sembrando en mi vida en las diferentes áreas. A veces uno hace un mal uso de los atributos morales de Dios. Uno dice, sí, yo entiendo que no somos perfectos y pecan y pecan y pecan. Y uno le dice, mira, ese pecado que tú estás cometiendo tarde o temprano va a traer una consecuencia. Y ellos dicen, pero Dios a mí me perdona. Sí, Dios perdona. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Sí, es totalmente bíblico. Cuando tú te arrepientes, tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Pero las consecuencias quedan. Las consecuencias quedan. Por ejemplo, si ustedes recordaran el Antiguo Testamento en Génesis, Jacob, ¿qué sembró en sus hijos? La mentira. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Era un padre mentiroso. Él desde joven ya era recontra mentiroso. Y de viejo seguía siendo mentiroso. ¿Y qué pasó con sus hijos? Terminaron siendo mentirosos como él. Le mintieron. Y grandes mentiras. ¿De quién aprendió? De su papá. Lo que siembra, lo que sembró, cosechó. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común con David, Sansón y Salomón? Estos tres hombres. Uno era rey, el otro era juez, Salomón también era rey. ¿Qué sembraron en su vida ellos? La lujuria, 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 sexo por aquí, sexo por allá, pornografía por aquí, lascivia, morbo. Y al final, ¿qué cosecharon? En el caso de David, cosechó mucho adulterio, mucho adulterio.
Y por ese problema, por esas consecuencias, su hogar fue disfuncional y perdió a toda la familia. En el caso de, de Salomón, por su lujuria, ¿qué cosechó? Dividió al pueblo de Israel. Sansón, por su lujuria, ¿qué cosechó? Muerte, servidumbre. Entonces, hermanos, es una ley universal. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Si usted siembra cosas buenas, va a cosechar cosas buenas. Si siembra cosas malas, va a cosechar cosas malas. En una oportunidad se cuenta la historia de un pastor que salió con un grupo de sus jóvenes, ya un pastor de edad. Salieron allí, pastor, vamos a comer nuestra hamburguesa. Ya, se fueron. Llegaron al puesto de la hamburguesa y todos los jóvenes pedían la hamburguesa que más les gusta. Todos, ahí, para mí tal tipo de hamburguesa, para mí tal, para mí tal. Entonces, y el pastor estaba con con su botella de agua San Luis. Hasta que un joven se le acerca y le dice, pastor, pero usted está con su botellita nomás de agua, pastor. Pide, por favor, la hamburguesa que usted desea. Ahí está, pastor. Mira, de 18, 20, 25 soles. Yo pago, pide. Y el pastor le dijo, cuando yo me arrepentí a Cristo Jesús, Dios me dio un corazón nuevo, pero no me dio un estómago nuevo. Y el joven dijo, ¿cómo, pastor? No entiendo. Hijo, yo pudiera estar comiendo como ustedes. La vez que yo vine a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Dios a mí me dio un corazón nuevo, pero no un estómago nuevo. Cuando yo era inconverso, y comenzó a contarle el pastor, le dijo que tenía una vida muy desordenada, libaba mucho licor, libaba mucho licor, hasta el punto de que afecté a mi estómago. Tengo varias cirugías, pero sin embargo, las consecuencias han quedado. Es por eso que yo no puedo gustar, no puedo disfrutar juntamente con ustedes de esa rica hamburguesa. Cuando yo me arrepentí, Dios me dio un corazón nuevo, pero no me dio un estómago nuevo. Lo que uno siembra, cosecha. ¿Dios perdonó sus pecados de este pastor? Sí. Pero lo que él ha hecho en su vida pasada, de libar mucho licor, ha traído como consecuencia de que ese estómago se afecte. ¿Qué pasaría si una mujer vez tras vez practica el aborto? La consecuencia, ¿cuál va a ser en el futuro? Más allá de matar a una criatura inocente, probablemente ya no va a poder tener más hijos. Probablemente. ¿Qué pasaría si uno es adicto al cigarro? Cigarro aquí, cigarro allá. Probablemente vas a tener cáncer a los pulmones. Es una ley universal. Lo que uno siembra, cosecha, sea bueno o sea malo. Es por eso que vamos a ver en esta noche la ley divina de la siembra y la cosecha. En primer lugar, vamos a ver los tres elementos. ¿Ya? Los tres elementos. Los tres elementos. Los tres elementos de la ley divina. De la ley divina, de la siembra y la cosecha. ¿Cuáles son esos tres elementos? Miren allí en el versículo 7, el primer elemento. No os engañéis. No te engañes. El pecado engaña. Tú puedes vivir engañado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces ponemos acá un primer elemento,
es advertencia. Advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Te advierto, no te engañes. Te advierto, Dios no puede ser burlado. ¿De qué manera nos burlamos de Dios? Conozco la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios, pero no lo practico. Lo tiro por los pisos, lo tiro por el suelo, no lo pongo por práctica. En lugar de obedecer lo que dice la palabra de Dios, sigo mis deseos carnales y al final termino cosechando lo que he sembrado. No te engañes. El pecado nos engaña, nuestros sentimientos nos engañan, nuestros deseos, si leyéramos Efesios capítulo 2, nos engañan, nuestros pensamientos nos engañan, el mundo nos engaña, Satanás nos engaña. Es por eso que muchos viven envanecidos en su pecado. Por eso Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cada vez que tú no aplicas la palabra de Dios, de lo que sabes, de lo que conoces, es una burla de Dios. ¿Cómo es posible que puedes escuchar? ¿Cómo es posible que puedes leer, que puedes escudriñar y estás haciendo otra cosa? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? ¿Por qué? Explicación. Otro elemento. Aquí hay advertencia. Siguiente elemento. Explicación. Explica. Dios va a explicar. Hay advertencia. Señor, ten cuidado. ¿Conoces un principio? Aplícalo. Más aún si se trata de un principio de Dios. No te burles de Dios. 2, nos va a dar una explicación de por qué no debiéramos de burlarnos de Dios. Y dice el texto, pues todo, o también pudiéramos decir, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Allí está. Te advierto, no te burles de Dios, es una advertencia. Te digo por qué y te explico, porque todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Eso vas a cosechar. Como ya hemos dicho, si siembras plátano, cosechas plátano. Si siembras manzana, cosechas manzana. Tú no puedes sembrar plátano y cosechar papaya. No, es difícil. Eso no se da. Ahora, versículo siguiente. Después que nos explica que esto es una ley universal, que sí o sí se da. Versículo 8. Y en el versículo 8 pone un ejemplo. Un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero, o más, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O también se puede decir vida en abundancia. Vida en abundancia. Entonces Dios dice, hey, mira, aquí hay una ley universal. Te advierto, si se trata de los principios de la palabra del Señor, no te burles. No seas aparente, no seas una persona con doblez. Porque al final tú te estás engañando, el mundo te está engañando, el pecado te está engañando, los deseos de tu carne te están engañando, tus pensamientos pecaminosos te están engañando, Satanás te está engañando. Te explico. No seas engañado por el pecado. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Ejemplo, el que siembra para su carne, de la carne segará, cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna, vida en abundancia. El pecado no queda impune. Ten cuidado, tengamos cuidado. Lo que tú siembras, eso cosechas. Miren por un momento en el capítulo 5, retrocedan un poco. Capítulo 5. Miren el versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si yo estoy metido en cosas lujuriosas, pornografías, siendo casado, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la cosecha? Adulterio, adulterio. Si es un joven que está metido en cosas pornográficas, en cosas lascivas, en morbo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ahí el texto lo dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y allí esto en el punto número, ahí en el mismo versículo, punto número 3, inmundicia, lascivia, todo eso tiene que ver con ¿qué? Con pecados sexuales, pecados sexuales. Cuando tú ves a un hombre que ha caído en adulterio, no es que cayó de la noche a la mañana. Este hombre ha estado sumido, ha estado sumergido en ciertos pecados que ha estado sembrando poco a poco, poco a poco. Y dado un momento, cosechó el adulterio, cosechó la fornicación, cosechó la inmundicia, cosechó la lascivia. Tengamos cuidado. ¿Qué estás sembrando en tu mente? ¿Qué estás sembrando en tu celular? ¿Qué estás sembrando en tu laptop? ¿Qué cosas tienes? Ten cuidado. Avanzamos un poquito más. Versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades. Hablemos un poquito de las enemistades. Enemistades. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si tú siembras en tu vida enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿cuál crees que va a ser la consecuencia? ¿Cuál? Te vas a quedar solo. Te vas a quedar sola. Porque ¿quién quiere juntarse con un pleitista? ¿Quién quiere juntarse con un celoso? ¿Quién quiere juntarse con un iracundo? ¿Quién quiere juntarse con un contencioso que hace disensiones? Te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Y a veces uno dice, ve, te das cuenta que nadie se junta conmigo, nadie habla conmigo, nadie camina conmigo. Es que eres un contencioso. Deja de sembrar la contienda, deja de sembrar la ira, deja de sembrar la disensión, las enemistades. Si tú siembras esos pecados, que son deseos de la carne, en efecto, la gente se te va a alejar. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Miren allí en el versículo 21. Si siembras envidias, la gente envidiosa, homicidios, borracheras, ya hablamos de eso, orgías, que tiene que ver con las drogas. Que Dios te libre de eso. Pero si nos vamos al versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Si siembras amor, ¿qué vas a recibir? Amor. Si siembras paz, paz. Si siembras gozo, gozo. Si siembras paciencia en tu vida, perseverancia. Si siembras benignidad, afecto, amor a otros, de la misma manera. Si siembras bondad, ser benevolente con otros, generoso con otros. Si siembras confianza en el Señor, ¿qué vas a sembrar? Dependencia de Él. Si siembras mansedumbre, ¿qué vas a cosechar? Humildad.
Si siembras templanza, ¿qué vas a cosechar? Dominio propio. Dominio propio. Ahora vayan por favor al capítulo 6, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 6. Entonces, no os engañéis. Ahí está la advertencia. Dios no puede ser burlado. Hermano, hermanita, lo que conoces aplica, aplica, ponlo por obra. ¿Cómo es posible que la Biblia dice, no os forniquéis y sigues fornicando? La Biblia dice, no os adulteréis y sigues adulterando. No sean mentirosos y sigues mintiendo. No sean chismosos y sigues chismeando. Todos esos pecados que tú no lo pones por obra, al final vas a terminarlo cosechando. No te burles de Dios. Dios no puede ser burlado. Pues, ¿por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, ejemplo una vez más. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tú siembra para tu carne, todo se te va a corromper, todo se te va a malograr. Las consecuencias van a venir sobre ti. Y de eso no tienes que culpar a nadie. Dios me estará castigando seguramente. El juicio de Dios está sobre mí. No. Has tenido en poco la palabra del Señor, has seguido tus deseos carnales y al final estás cosechando las consecuencias de tus pecados. Corrupción. Pero como dice el texto, más el que siembra para el espíritu, del espíritu, movido por el espíritu, controlado por el Espíritu Santo, segará vida eterna. Dicho de otra manera, vida en abundancia. A veces la gente confunde la vida en abundancia. A veces confundimos la vida en abundancia con dinero. Dios no lo condena. Pero una vida abundante, hermanos, es cuando uno conoce la palabra del Señor, controlado por el Espíritu Santo, lo obedece, vida abundante, desde aquí hasta la eternidad, hasta la eternidad. Entonces allí mira los elementos, sé consciente de los elementos. Versículo 9, versículo 9, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y a eso acá podemos llamar perseverancia. Aquí, perseverancia. Entonces, la perseverancia de la ley de Dios en la siembra de lo bueno. De lo bueno. El texto dice claramente, no nos cansemos pues de hacer bien. Hermano, no te burles de Dios. Hacer lo bueno es poner por obra la palabra de Dios. Sembrar, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cuándo haces tú un bien? Cuando estás aplicando la palabra de Dios. De esa manera no te estás burlando de Dios. Estás sembrando lo que conozco. A ver, ¿qué dice aquí? Maridos, amad a vuestras esposas. Amo a mi esposa. Muchas veces tenemos que ir contra nuestro orgullo, contra nuestra carne. Esposas, sométense a sus maridos. Ay, pastor, si tú conocieras a este esposo, terrible, pastor. Siembra el bien. Vas a cosechar tarde o temprano. Vas a cosechar tarde o temprano. Hijos, obedeced a vuestros padres. Siembra.
No te canses. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo va a haber un tiempo, no a tu tiempo, sino a su tiempo, al tiempo de Dios. A su tiempo segaremos si no desmayamos. No tires la toalla. No tiremos la toalla. A veces nosotros, cuando aún todavía no vemos el resultado, a veces tenemos la tendencia de quererlo dejar. No hay perseverancia. Es por eso que el texto dice, no nos cansemos, hay que perseverar, no te canses, sigue pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue, hermano, en cualquier momento. La palabra de Dios no va a regresar vacía. Mira a Isaías por un momento. Isaías, vamos a Isaías. 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 Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Porque como desciende de los cielos, versículo 10, Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Siembra la palabra del Señor. Siembra la palabra del Señor. Así como la lluvia, la nieve desciende y cumple su propósito, esa palabra de Dios que usted está sembrando con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, tarde o temprano lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Lo que uno siembra, cosecha. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, perseverancia en la siembra o en sembrar el bien. Versículo 10, para terminar. Versículo 10 y ahí terminamos. Así que, término de conclusión, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Una vez más leo, así que ya está dado el principio, ahí está, la ley universal. Lo que uno siembra, cosecha. ¿Qué debemos de sembrar? Principios bíblicos. ¿Y qué vamos a cosechar? Vida eterna, vida en abundancia. Pero si uno siembra deseos carnales, corrupción, corrupción por todo lado. En esto que estás sembrando, lo bíblico, los principios divinos, no desmayes, hay que perseverar. Al tiempo de Dios vas a terminar cosechando y vas a decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Ahora, miren el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, y siempre hay oportunidad para sembrar lo bueno, siempre. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y entonces aquí ponemos el alcance de la siembra de lo bueno. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance? Pastor, ¿en quiénes debo de sembrar lo bueno? Y el texto lo dice, a todos, en todos. Pastor, ¿puedes especificarlo, por favor? Comienza por tu casa. ¿Con quiénes debes de sembrar lo bueno? Estoy hablando de lo bueno, por si acaso, de lo bíblico. Lo bíblico. Porque a veces confundimos sentimientos, emoción con principios bíblicos. Ten cuidado con eso. A veces yo siempre escucho a las mamás que siempre se están quejando ahí.
Yo soy la única que limpia la casa. Y yo soy la única que cocina. Yo soy la única que barre. Ya pues, hay que sembrar en esos niños responsabilidad. Te toca lavar tu cuarto. Te toca lavar los platos. Te toca recoger. Si eso va sembrando, a su tiempo, ¿qué vas a cosechar? Muchachos disciplinados. Muchachos disciplinados. Pero si por tu sentimiento dices, ay, pobrecito, y tú lo haces todo, al final, ¿qué vas a cosechar? Hijos ociosos, hijos vagos. Y eso es perjudicial, inclusive, para el futuro. Si tú no enseñas a tus hijos a ser responsables en la casa, no lo va a hacer en el futuro en su casa. Y eso es el error que muchos padres cometen o han cometido con nosotros. Entonces, nuevamente hablamos del alcance. Así que, según tengamos oportunidad de hacer el bien, de sembrar principios bíblicos, ¿en quiénes? En todos. ¿Por dónde comenzamos? Por nuestras casas. Comienza por tus hijos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿18 años? ¿20 años? ¿Ya está trabajando? ¿Ya es independiente? ¿Ya genera un ingreso? No, pastor, todavía. Entonces se supone que está estudiando. No, 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 ni trabaja ni estudia. Oye, ¿cómo es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué está sembrando en ese muchacho? Y desgraciadamente ese tipo de muchachos sacan buenas novias por si acaso. Y yo no sé qué pasa con las chicas, que al final estas chicas terminan aceptando a estos ociosos y a estos vagos. No sé si no ven bien, se dejan de llevar por su carne, qué sé yo. Siembra principios bíblicos en todos. Tu casa, tu trabajo, tus amigos, en todos. En el trabajo, ¿qué puedes sembrar? Siembra la paciencia, siembra la sumisión, la obediencia. Muchas veces no es fácil. Yo entiendo que no es fácil. Pero ahí está, siembra, siembra, siembra. En algún momento vas a cosecharlo. Vas a decir, valió la pena. Qué bueno, gracias a Dios. Lo logré. Pero el texto dice también, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y nuevamente, amados hermanos, nuevamente aterrizamos a campo eclesiástico. ¿En quiénes debemos de estar sembrando lo bueno, sobre todo la palabra de Dios, en los hermanos de la iglesia? El día lunes o martes estuve conversando con un hermano de Río Seco y el hermano me contaba, ¿no? Me dice, pastor, tengo cierta preocupación por Ebenecer, que nos estamos manteniendo la misma gente, no estamos creciendo. Entonces yo le dije al hermano, hermano, por mi lado, yo estoy evangelizando. Por mi lado, yo estoy discipulando. Por mi lado, yo estoy aconsejando. Por mi lado, estudio para predicar a la iglesia. Se les motiva, se les anima a los hermanos para que hagan un bien evangelizando a otros. Sí, lo hacen, a la verdad, no lo sé. Se les motiva a los hermanos, se les anima a los hermanos para que den seguimiento a aquellos amigos, amigas que se están conectando. Sí. ¿Lo hacen? No lo sé. El trabajo es de todos. Somos una familia. Somos una comunidad.
Preocúpate por un hermano o por una hermanita, por un joven, por una señorita. Dale seguimiento. Enséñale esos principios. Siembra en su vida esos principios. Reúnete 2 horas a la semana. Yo estoy seguro que lo que se siembra se va a cosechar. Se va a cosechar. Todos, amados hermanos, estamos en esta misión. Todos, sin excepción de nadie. Quizá en mi caso yo estoy metido de lleno en esto, pero sin duda el alcance es enorme, es grande, es titánico, es monumental. Necesitamos la participación de ustedes, que hagan un bien, sembrando la palabra de Dios, no solamente en sus vidas, no solamente haciendo bien a otros, sino también a nuestros benditos hermanos de la fe, de la fe. La ley de la siembra y de la cosecha. Ley universal. Lo que uno siembra, cosecha. Siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción. Siembras para el espíritu, viviendo controlado por el espíritu, vas a cosechar vida, vida en abundancia. El alcance, sembremos en todos. Hagamos bien a todos. Y de esa manera eh, plantemos semillitas en cada corazón. Mayormente en quienes, en los hermanos de nuestra iglesia. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude, amados hermanos, en el alcance, en el alcance. Una vida para Cristo, un hito. ¿Quién es? Le llamo, le enseño lo básico, uno. Si consideraras 2, qué grandioso. Hazlo para la gloria de nuestro Señor. Y en tu propia vida, en tu propia vida. ¿Qué cosas de lo malo que estás sembrando están trayendo ya consecuencias? ¿No debieras de ya comenzar a sembrar cosas buenas, principios buenos, para que también coseches y tu esposa te pueda decir, gracias, eres un buen esposo, eres lo máximo? O la esposa pudiera, el esposo pudiera decir, oh, eres una linda esposa, qué bacán, qué chévere. ¿Cuánto has cambiado? Eres una bendición. Todo aquello que es pecado, quita de tu vida, quitemos de nuestra vida. No somos perfectos, pero recuerda, lo que siembras, vas a cosechar, vamos a cosechar. Dios te puede perdonar, Dios te limpia, Dios tiene misericordia, pero las consecuencias no se pueden evitar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Cuánto conoces nuestros corazones, cuánto conoces nuestras tendencias. Fácilmente nos dejamos de engañar por el pecado. Sutilmente nos dejamos de engañar, Señor, por este mundo, por Satanás. A veces no somos tan conscientes que lo que sembramos, cosechamos. Señor amado, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Muchas veces más estamos en la siembra de cosas pecaminosas. Ayúdanos a sembrar el bien, como dice tu palabra. Y no nos cansemos, Padre, de sembrar el bien. A veces queremos tirar la toalla, queremos dejarlo todo, pero tú nos animas por medio de tu palabra. A su tiempo vas a cegar, vas a cosechar. Ayúdanos, Señor, a perseverar fieles en esta siembra de tu palabra, en nuestros hijos, en nuestra familia, en los hermanos de la fe. Danos mucha fortaleza, Padre, para continuar en esta labor. Bendiga también a cada uno de mis hermanos, ayúdales a tomar decisiones, que en esta noche puedan evaluarse
¿Cuántas cosas de lo que ellos han sembrado ahora están cosechando? ¿Qué cosas deben de revertir y en lugar de ellos sembrar lo bueno? Ayuda a cada uno de ellos, Padre. Bendiga el resto de este tiempo, tiempo de oración. Suplicamos, Padre, tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy amable.